Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha sentido una extraña fascinación por las manos. Con ellas creamos, bendecimos, destruimos y acariciamos. Las manos son la huella visible de la voluntad, pero en ese lenguaje universal hay un signo que siempre despertó inquietud: la mano izquierda. Esa mitad del cuerpo que, desde la antigüedad, fue observada con recelo, como si ocultara un secreto que el mundo no estaba preparado para comprender. En casi todas las culturas, la derecha fue exaltada como símbolo de luz, de razón, de orden divino. Era la mano que saluda, que jura, que bendice. La izquierda, en cambio, fue relegada al silencio, asociada al misterio, a la noche, a lo prohibido. Las palabras mismas lo revelan. Sinister en latín significa izquierda, pero también funesto. Una simple dirección del cuerpo se convirtió en metáfora de lo maldito. Y sin embargo, ¿qué pasaría si esa condena escondiera una verdad más profunda? ¿Qué ocurriría si la mano izquierda no fuera un error, sino una puerta hacia otro modo de percibir el mundo? Las antiguas tradiciones afirmaban que el universo está sostenido por dos fuerzas, una que actúa y otra que repara, una que impone y otra que comprende, y que mientras la mano derecha ejecuta la ley, la izquierda restaura el equilibrio. La primera construye el orden visible, la segunda sana las fracturas invisibles. Son los dos gestos con los que Dios sostiene la creación. Dicen los antiguos textos que, en la primera batalla entre la luz y la oscuridad, el arcángel Miguel alzó su espada con la izquierda, un acto que no simbolizaba rebeldía, sino redención, porque el mal no se vence destruyéndolo, sino transformándolo. Ese gesto marcó una promesa. Cada vez que el mundo se incline demasiado hacia la rigidez, la energía de la mano izquierda se manifestará en algunos seres, para recordar que lo distinto también es divino. A lo largo de la historia, esos seres fueron llamados zurdos, los que escriben al revés, los que piensan distinto, los que caminan por el borde. Algunos fueron corregidos, otros castigados, pero todos de alguna manera portaban una misma vibración, la del alma que vino a reparar lo que estaba desequilibrado. Quizá por eso, donde otros ven caos, ellos perciben patrones. Donde los demás tropiezan, ellos improvisan. Y donde el mundo solo obedece, ellos crean. Ser zurdo, entonces, no es una casualidad biológica. Es una forma en que el universo recuerda su otra mitad, la intuitiva, la sensible, la creadora. La que no busca dominar, sino comprender. La que no teme la sombra, porque sabe que también de ella nace la luz. Si alguna vez sentiste que no encajabas, que el mundo te pedía enderezarte para ser aceptado, suscríbete, porque quizá tu diferencia sea, en realidad, la forma en que Dios sigue escribiendo con su mano izquierda. Desde los primeros mitos, el universo fue dividido en dos: el día y la noche, el fuego y el agua, el sol y la luna. Esa dualidad no solo ordenó el cielo, también se grabó en el cuerpo humano. La mano derecha se convirtió en el emblema de la acción, de la palabra pronunciada, de la ley visible. Pero la izquierda fue el reflejo silencioso de lo invisible, una puerta abierta hacia lo que el ojo no alcanza a nombrar. En las civilizaciones antiguas, antes de que el miedo transformara los símbolos, la izquierda era considerada la mano del alma. En Egipto, los sacerdotes del templo de Isis colocaban la izquierda sobre el corazón durante los ritos de renacimiento. Creían que por ese lado fluía el cauce del espíritu. Cuando el difunto llegaba ante Osiris, no era su mente la que se pesaba, sino su corazón. Y la balanza se inclinaba hacia la izquierda, donde reposaba la pluma de la verdad. Si el alma era ligera, podía seguir su viaje. Si pesaba demasiado,
debía aprender de nuevo a soltar. En la India, los sabios hablaban del Ida Nadi, el canal lunar que serpentea por el lado izquierdo del cuerpo. A través de él circula la energía femenina, receptiva, introspectiva. Quien lo activa aprende a escuchar los mensajes del alma y no solo los dictados del ego. El otro canal, el Pingala, es solar y racional. Ambos se entrelazan en el centro, formando la espiral sagrada que equilibra el ser. Sin el flujo de la izquierda, la conciencia se seca. Sin la claridad de la derecha, se dispersa. Cuando Occidente heredó estos saberes, los interpretó al revés. La izquierda, asociada a lo femenino, a lo cíclico y cambiante, fue temida. Y el miedo se vistió de dogma. Los textos cristianos comenzaron a hablar de los justos a la derecha del Padre y los condenados a la izquierda. Pero detrás de esa metáfora se escondía una verdad más antigua. La izquierda representa lo que debe ser purificado, no rechazado. El alma humana necesita entrar en la sombra para reencontrar la luz. En la tradición hebrea, algunos místicos decían que Dios tiene dos brazos, el derecho para la justicia y el izquierdo para la misericordia. La justicia corrige, pero la misericordia comprende. Ambas son divinas. Ambas forman el rostro completo del Creador. Por eso, cuando un niño nace zurdo, no desafía a la norma, la equilibra. Su gesto no contradice el orden, lo completa. Es el eco del antiguo pacto entre la mano del cielo que impone y la mano del alma que repara. Quizá los zurdos vinieron para recordarnos que la perfección no está en el lado que elegimos, sino en el equilibrio entre ambos. Porque incluso Dios, cuando quiere sanar, usa su mano izquierda. Si sientes que tu forma de ver el mundo va contra la corriente, suscríbete. Tal vez seas uno de los que vinieron a restaurar el orden invisible del universo. Si el cuerpo es el templo del alma, el cerebro es su altar secreto. En él habitan dos hemisferios que, como el sol y la luna, danzan eternamente entre la razón y la intuición. El derecho es el reino de la música, la metáfora y la imaginación. El izquierdo, el territorio del cálculo, la estructura y el control. Y en esa arquitectura perfecta ocurre algo fascinante. El hemisferio derecho rige el lado izquierdo del cuerpo. Por eso, quien usa la mano izquierda para escribir o crear, en realidad está obedeciendo al hemisferio que guarda los sueños. Su movimiento es el reflejo visible de lo invisible. La ciencia lo explica con términos técnicos: sinapsis, corpus callosum, neuroplasticidad. Pero los antiguos sabían algo más profundo. La mente del zurdo es el espejo del universo, un puente entre lo racional y lo sagrado. Es el pensamiento que no sigue caminos lineales, sino espirales, que no razona desde el miedo, sino desde la posibilidad. Donde otros ven un muro, él percibe un mapa. Donde todos buscan certezas, él encuentra símbolos. No es casualidad que muchos genios compartieran esta condición. Leonardo da Vinci, el hombre que pintó el misterio y escribió al revés, como si dialogara con el espejo del mundo. Einstein, que imaginaba antes de calcular. Tesla, que soñaba sus inventos antes de tocarlos. Todos ellos eran hijos del hemisferio derecho, creadores que pensaban con el alma. No buscaban copiar la realidad, sino redibujarla. El cerebro del creador no obedece al tiempo ni al espacio. Vive conectado a la intuición, esa forma de conocimiento que no se estudia, se recuerda. El zurdo percibe los patrones ocultos de la vida porque está sintonizado con el flujo simbólico del universo. Su mente actúa como una antena. Capta vibraciones que otros descartan. Convierte lo abstracto en forma, lo invisible en palabra. No razona, revela, no calcula, interpreta. Por eso muchos zurdos sienten que piensan raro,
que llegan a las conclusiones de manera lateral o repentina. Es el precio y el don de un cerebro que no camina en línea recta, sino en espiral ascendente. El mismo movimiento que hacen las galaxias, las tormentas y el ADN. Nada en la naturaleza es recto, todo gira, y los zurdos son el recordatorio viviente de esa curvatura divina. Pero en un mundo que premia la lógica y castiga la sensibilidad, esa mente suele ser incomprendida. La sociedad valora la exactitud, no la intuición, la respuesta rápida, no la pregunta profunda, y así, lo que debería ser un don termina siendo una carga. Sin embargo, cuando un zurdo se atreve a abrazar su modo natural de percibir, algo cambia. El universo comienza a sincronizarse con su ritmo. El cerebro del creador no busca controlar la realidad, sino conversar con ella. Y cada vez que un zurdo dibuja, escribe, compone o imagina, la divinidad se expresa a través de su hemisferio derecho, esa ventana secreta del alma. Si alguna vez sentiste que tu mente funciona de otro modo, suscríbete. Tal vez no seas tú quien piensa distinto. Tal vez seas tú quien recuerda cómo piensa Dios. Durante siglos, la humanidad temió lo que no comprendía, y entre todas las diferencias, pocas despertaron tanto rechazo como el simple gesto de escribir con la mano izquierda. En la Edad Media, esa diferencia era suficiente para sospechar de un pacto oscuro. En las escuelas se ataba la mano equivocada para obligar al niño a corregirse. En las familias se rezaban oraciones para curar a quien se movía al revés. A la derecha se le llamó rectitud, a la izquierda desviación. Y así, una simple preferencia corporal se convirtió en símbolo de herejía. Pero lo prohibido, en el lenguaje de los símbolos, casi siempre es lo sagrado olvidado. El miedo al lado izquierdo no era más que el miedo a la intuición, al sentir, a lo femenino divino, porque lo femenino no impone, comprende, no domina, sostiene. Y eso, para una humanidad que buscaba controlarlo todo, era una amenaza. En los antiguos textos esotéricos, la llamada vía de la mano izquierda no era un culto a la oscuridad, sino un sendero hacia el conocimiento profundo. El alquimista la recorría cuando se atrevía a enfrentarse a sus propias sombras. Era el camino del que no teme entrar en el bosque interior para encontrar la piedra de la sabiduría. No es un sendero de rebeldía, sino de transformación. El alma que elige la vía izquierda no busca poder, busca totalidad. Cuando miras las pinturas medievales o los frescos de los templos antiguos, verás un patrón curioso. Las figuras que representan al mal están a la izquierda, pero también los ángeles que interceden, los que ofrecen la mano. Porque el mismo lado que simboliza la caída, también representa la redención. El misterio es el mismo. Sin sombra no hay luz que reconocer. Por eso, cada vez que un zurdo fue corregido, el mundo perdió un sanador, un creador, un intuitivo. Y cada vez que alguien eligió obedecer su impulso interior, aunque fuera distinto, el universo se reequilibró un poco más. El camino prohibido no es un sendero hacia el mal, sino un retorno al origen, la reconciliación con lo que fue negado. Los antiguos chamanes decían que la serpiente de la izquierda es la que guarda el conocimiento de la tierra, el lenguaje de los símbolos, la medicina que sana al alma. Pero solo quien ha sido juzgado aprende el verdadero valor del perdón. Y solo quien ha caminado entre sombras puede comprender la luz. Ser zurdo es caminar simbólicamente por esa senda, la que atraviesa lo que otros temen. No es un castigo, es una iniciación, porque mientras el mundo avanza en línea recta, el alma del zurdo gira en espiral, abriendo portales donde los demás ven paredes.
Cuando el alma acepta su lado izquierdo, deja de dividir el cielo en dos. Comprende que el mismo Dios que da forma al día, también sueña en la noche, y que ambas mitades, unidas, componen la sinfonía de la creación. Si alguna vez sentiste que tu camino no seguía las reglas de los demás, suscríbete, porque puede que estés recorriendo el sendero que todos temen, el que lleva de regreso a la verdad. Imagina por un instante al Creador observando su propia obra. A un lado, la fuerza que da forma al universo, la precisión, la ley, el fuego que ordena el caos. Y al otro, una corriente más sutil, la compasión, el perdón, la energía que sana lo que la ley no alcanza. Ambas son necesarias, ambas son divinas. Porque incluso Dios, en su perfección, no actúa solo con una mano. Con la derecha establece el orden del mundo, con la izquierda lo repara. Cuando un zurdo escribe, pinta o toca un instrumento, repite ese gesto primordial. Sin saberlo, está imitando el movimiento del Creador cuando inclina su mano hacia la humanidad. Es la acción simbólica del equilibrio, el recordatorio de que la justicia sin amor se vuelve tiranía y que la razón sin alma se convierte en vacío. Por eso, los zurdos suelen ser más sensibles, más introspectivos, más propensos a la empatía. No porque sean débiles, sino porque perciben el latido del otro antes de que el otro lo pronuncie. Son los traductores silenciosos del dolor ajeno, los que escuchan lo que no se dice. El mundo los ha confundido con soñadores, distraídos o extraños, pero tal vez lo sean solo porque recuerdan algo que los demás olvidaron, que la creación no es una conquista, sino un acto de reconciliación, y en esa reconciliación está el verdadero poder. La mano izquierda no se impone, se ofrece, no exige, comprende, y cuando el alma humana logra actuar desde esa energía, el universo vuelve a respirar en armonía. En los textos cabalísticos se dice que el Creador tiene dos brazos, el de la severidad y el de la misericordia. Cuando ambos se unen surge la belleza, el tercer pilar del árbol de la vida. Eso significa que la divinidad no se manifiesta en el extremo, sino en el punto medio, donde la fuerza se equilibra con la ternura, y cada ser que actúa desde su lado izquierdo, sea física o simbólicamente, está recordándole al mundo ese antiguo equilibrio. Quizá por eso los zurdos siempre han sido minoría, no porque estén destinados a perder, sino porque son una semilla escasa, sembrada en cada generación para mantener viva la otra mitad de la creación. Vienen cuando el mundo se endurece demasiado, cuando la humanidad olvida que también existe la ternura como forma de inteligencia. Son los que, sin hacer ruido, reparan el tejido invisible de la existencia. Así que si naciste zurdo, o si simplemente sientes que tu alma actúa desde el lado que nadie entiende, no lo reprimas. No intentes enderezarte. El universo no necesita más copias, necesita equilibrio. Y el equilibrio, en su estado más puro, siempre nace de la diferencia. Si alguna vez sentiste que tu sensibilidad es una carga, suscríbete, porque tal vez no seas frágil, sino parte de la mano con la que Dios todavía sostiene al mundo. La historia de los zurdos no es una anécdota biológica. Es la parábola de un mundo que aún busca reconciliar sus dos mitades, porque en cada uno de nosotros vive una mano que actúa y otra que escucha, una que impone y otra que comprende, una que construye estructuras y otra que las llena de alma. Y mientras esas dos partes no aprendan a danzar juntas, la humanidad seguirá caminando coja sobre su propio espíritu. El misterio de la mano izquierda no habla de diferencias físicas, sino de equilibrio interno. Representa a la conciencia que se atreve a mirar donde otros desvían la mirada,
a sentir donde los demás juzgan, a sanar donde otros solo señalan. Y eso, aunque parezca pequeño, es el gesto más sagrado de todos. Porque la verdadera divinidad no se muestra en los templos ni en las leyes, sino en la capacidad de reparar. Cuando el universo creó la dualidad, no lo hizo para dividirnos, sino para que aprendiéramos el arte de la unión. El día necesita a la noche para existir, el fuego necesita del agua para no consumirlo todo, la justicia necesita de la compasión para no volverse crueldad. Así también, la derecha necesita de la izquierda para que el mundo tenga sentido. Negar una mitad es negar el reflejo del Creador en nosotros. Quizá por eso, cuando el equilibrio del mundo se rompe, el alma colectiva despierta y nacen más zurdos. No para desafiar al orden, sino para recordarle al orden que la armonía no se impone, se restaura. Cada vez que un zurdo crea algo con su mano distinta, una melodía, una idea, una caricia, el universo recuerda que la perfección no es rigidez, sino movimiento, y que Dios no es un rey con una sola mano, sino un artesano con dos, una de fuego y otra de agua, una que dicta y otra que abraza. El gesto de la mano izquierda es, en esencia, el acto del amor consciente, el amor que no busca recompensa, que no pretende convencer, que simplemente repara lo roto. Quizá por eso su símbolo reaparece en todas las tradiciones: la balanza de Maat, la espiral de los védicos, el árbol de la vida hebreo, la alquimia del alma. Todos dicen lo mismo con distintos nombres. Sin la izquierda, el universo pierde su compasión. Así que, la próxima vez que mires tus manos, detente un instante, observa su diferencia, siente su complemento. Imagina que ambas son el reflejo de dos voces que te habitan, una que actúa y otra que ama. Cuando las dos se unen, el mundo vuelve a cantar su nota original, porque el verdadero equilibrio no se enseña, se recuerda. Y recordar es lo que hace el alma cuando vuelve a usar la mano izquierda de Dios. Gracias por tu tiempo. Suscríbete y no olvides: lo que el mundo llamó diferencia, el cielo lo llamó propósito. Hasta el próximo capítulo.